Muy buenas tardes. Mi nombre es Martín Layú, soy investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y uno de los coordinadores del ciclo de seminarios sobre investigación y control de cáncer aquí del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Nada más un recordatorio para aquellos que están aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública que trajimos café, fruta, sándwichitos y distintas cosas para asegurar que esta sesión sea todavía más agradable de lo que va a ser. Entonces, quiero iniciar, no sé si ya se está proyectando, pues digamos, aquí les ponemos los seminarios que realizaremos de aquí a julio. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con el seminario que va a dar la doctora Leticia Torres, que es investigadora del Centro de Investigación de Salud Poblacional desde hace ya 12 años. Ya le van a dar pronto su medallita. Y el día de hoy ella nos va a platicar de un trabajo que creo que es muy interesante y abre la posibilidad para que empecemos a pensar en un lugar donde podemos hacer intervenciones de prevención y control de cáncer muy efectivas, reconocido como un lugar muy efectivo, que son las intervenciones en lugares de trabajo. Entonces, sin más, le paso la palabra a la doctora. Gracias, Martín. A ver. Y muchas gracias a todos los que están aquí presentes y los que nos acompañan vía Zoom, vía Facebook. Y bueno, estoy muy contenta de iniciar este ciclo de seminarios del 2026, eh, platicándoles un poco de lo que hemos estado trabajando como parte de un financiamiento que se obtuvo de forma suplementaria al proyecto Listos. Y este proyecto justamente es un proyecto que abre la posibilidad de que pues pensemos en otros lugares alternativos pues para hacer intervenciones en salud, ¿no? Entonces, la presentación justamente se llama ¿Cómo podemos, o sea, acercar el tamizaje a la vida cotidiana? Y el trabajo se centra en la evaluación de la implementación de la autotoma de virus de papiloma humano en lugares de trabajo. Y solamente sí no quería pasar la oportunidad para recordarles a todas y todos que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y este año bueno, desde el 2025 se lanzó una campaña que justamente lleva el lema de Unidos por lo Único, donde se quiere resaltar. A ver, aquí tenemos un. ¿Listo? Ya. Donde se quiere resaltar que pues cada experiencia de cáncer es única, pero pues todos unidos podemos pues hacer esta diferencia, ¿no? Entonces nada más para que no se nos olvide que estas fechas se hacen para recordar y concientizar, ¿no?
Y bueno, ya entrando en materia de lo que es el cáncer cervical, sí me gustaría entrar en diciéndoles que es uno de los pocos cánceres que hoy en día se pueden prevenir. Tenemos dos herramientas sumamente efectivas, que es la vacunación contra VPH y el tamizaje, que han demostrado que si las implementamos, se puede pues, eliminar, de hecho, este cáncer. Sin embargo, el riesgo de morir por el cáncer cervical desafortunadamente incrementa en países con mayores niveles de inequidad y pobre acceso a servicios de salud, como se los voy a mostrar ahora en la siguiente diapositiva, que justamente lo que quiero resaltar aquí es por qué debemos de seguir hablando del cáncer cervical como un problema de salud pública global, a pesar de que, como les dije al inicio, tenemos el conocimiento y además tenemos las tecnologías porque tenemos las vacunas, las pruebas para la detección de virus de papiloma humano, tenemos otras estrategias terapéuticas que también cada vez se ha demostrado nuevas alternativas con la que podemos pues eliminar este cáncer. Y aún así, como lo pueden ver, es un cáncer que de acuerdo a los últimos datos del Globocan del 2022, pues sigue afectando a muchas mujeres alrededor del mundo. Y lo que más llama la atención de esto es que, como pueden ver en la parte del mapa de arriba, es el mapa que muestra la incidencia de cáncer cervical en el mundo y el mapa de abajo es las tasas de mortalidad. Y hay un patrón, ¿no? Aquí, como pueden ver, los lugares en donde está el color más intenso, pues son los lugares en donde hay tanto mayor incidencia como abajo, pues mayor mortalidad, ¿no? Y desafortunadamente el 88% de las muertes por este cáncer ocurren, como lo pueden ver en estos mapas, en países en desarrollo, lo cual, pues lo que les invito a la reflexión es que pues nos habla de, pues donde viven estas mujeres prácticamente determina pues su riesgo de morir por cáncer, lo cual es creo que a todos nos debe de llamar la atención, a todos los que estamos interesados en salud pública, porque no es posible que dependiendo de dónde vivas es pues tu riesgo de que te vayas a morir por una enfermedad, ¿no? Y además lo que duele más es de una enfermedad pues que por la que hoy en día ninguna mujer debería de morir. En México este cáncer cervical ocupa el segundo lugar más frecuente por cáncer entre mujeres, seguido obviamente del cáncer de mama. Y pues todavía tenemos en México que aproximadamente al año mueren 4,000 mujeres, insisto, por esta enfermedad. Y bueno, dado que es uno de los, como les quiero enfatizar, que es uno de los pocos cánceres que se pueden prevenir, porque justamente no me voy a meter a la historia natural de la enfermedad, pero es uno de los pocos cánceres que se pueden detectar las lesiones precursoras de cáncer. Si se detectan, se tratan y entonces se evita que ocurra el cáncer, ¿no? Entonces, como tenemos tanto vacunación, como nuevas estrategias de tamizaje y en general, estas herramientas, conocemos cómo podemos prevenirlo. Desde el 2018 se hizo un llamado por la Organización Mundial de la Salud a tenemos que eliminar el cáncer como un problema de salud pública para el 2030, lo cual pues ya está a la vuelta de la esquina. Y esta estrategia de eliminación del cáncer se basa en tres pilares fundamentales. El primero es que se tiene la meta de que el 90% de las niñas antes de los 15 años de edad tienen que estar vacunadas contra VPH, con la vacuna contra VPH. El segundo pilar es que se tiene que alcanzar el 70% de cobertura de tamizaje entre las mujeres de 35 a 45 años con una prueba de alto desempeño. Y en tercer lugar, que pues el 90% de las mujeres que sean detectadas con precáncer y cáncer invasor, pues sean tratadas. Y creo que eso también es súper importante porque a veces cuando pensamos en tamizaje, a veces nos confundimos y hay que tener claro que los programas de tamizaje van más allá de solamente entregar pruebas, sino que tenemos que completar todo el proceso para que pues al final no se trata nada más de
de decir, por ejemplo, en este caso tienes una infección por el virus de papiloma humano, sino, ¿y qué sigue, no? Al final nuestro objetivo es evitar que los cánceres ocurran. Y entonces, la presentación del día de hoy justamente va enfocada a este segundo pilar, que es cómo alcanzar este 70% de cobertura. Y aquí, pues ya me quiero adentrar a lo que sucede en una de o más bien en la institución de seguridad social más grande de México, que es el IMSS, que como sabemos, provee atención médica a casi el tercio de la población mexicana. Y el IMSS tiene una situación, ¿no? Y es que de repente reconoció que si quiere alcanzar la meta del 70% del tamizaje, pues va a tener que plantearse nuevas formas, hacer uso de nuevos recursos, de nuevas estrategias, pues para reforzar su programa actual. ¿Por qué? Porque actualmente pues se enfrentan y esto no solamente es del IMSS, sino es un reflejo también de lo que sucede en otras instituciones públicas del país, pues se tiene una baja cobertura del tamizaje, como se puede ver aquí, o sea, no, nunca pasamos del 20% de cobertura del tamizaje en México. El IMSS es la única institución del sistema de salud público que aún no ha adoptado la prueba de BPH en su programa de tamizaje de cáncer cervical. El primero que lo hizo fue la Secretaría de Salud en el 2008, pero el IMSS sigue utilizando la citología cervical, que si bien en muchos países ha logrado reducir eh, la, la incidencia y la mortalidad por cáncer cervical, estos países pues tienen un común denominador, son países que tienen programas organizados de cáncer, son países desarrollados en donde pues las mujeres, hay listas nominales donde las mujeres se les recuerda que tienen que seguir, que tienen que regresar, pero pues no es el caso de nuestro país, ¿no? Entonces se da esta combinación en donde hay muy poca cobertura del tamizaje, pero además la cobertura, más bien las pruebas, el programa que se ofrece está basado en una prueba, que es la citología, que tiene un bajo desempeño, porque tiene una sensibilidad del 50%, es decir, de todos los casos, solamente el 50% de la enfermedad logra captar la citología. ¿Y qué pasa con las demás mujeres? Son falsos negativos, son mujeres que pues la propia prueba pues dice sale negativa cuando en verdad es un caso, ¿no? Entonces eso es pues una tragedia, se da esta combinación, además de que pues hay una alta pérdida de seguimiento de mujeres con tamizaje anormal, que ese también es uno de los grandes problemas, no solo de México, sino de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo hacemos ok, ya tamizamos y qué sigue, ¿no? Tenemos que garantizar que vayan a sus servicios diagnósticos. Entonces, creo que es importante que pues esta institución de salud haya reconocido a ver, está esta meta de la OMS y pues en dónde estamos nosotros, ¿no? Creo que pues todo parte de reconocer el problema. Entonces, una de las reflexiones que se hicieron es, a ver, si necesitamos alcanzar el 70% de las mujeres de 35 a 45 años con una prueba de alto rendimiento, tenemos pues dos cosas que tenemos que hacer. Una, pues empezar a introducir la prueba de BPH, porque esa es la prueba de alto rendimiento a la que se refiere la OMS. Y la otra, tenemos que mejorar la cobertura. ¿Cómo podemos mejorar la cobertura? Pues mejorando el acceso, ¿no? Haciendo que pues sea mucho más fácil la participación. Entonces, esto fue la motivación que llevó a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, que se encarga, pues, es la dirección hermanita de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, que se encarga, pues, de toda la parte de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Afiliados al IMSS, ¿no? Entonces, lo que pensaron fue, vamos a hacer un programa piloto para llevar la detección de BPH por autotoma en lugares de trabajo. Y específicamente pensaron, vamos a llevarlo a maquiladoras, ¿no? Del norte del país.
Y el objetivo de este programa piloto fue implementar por primera vez la prueba de detección de BPH por autotoma en 35,000 mujeres trabajadoras de maquilas de 35 a 64 años. Y tenían un objetivo muy claro: necesitamos facilitar el acceso al tamizaje de cáncer cervical. ¿Por qué? Porque como ya lo había dicho Martín en la introducción, las intervenciones de prevención que se ha demostrado que se han hecho en lugares de trabajo son muy efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque si pasamos 8 días, digo 8 días, 8 horas, perdón, de nuestro día en nuestro lugar de trabajo, pues es mucho más fácil que pues veamos quizá un módulo ahí, que nos acerque estas nuevas alternativas de prevención, en vez de, pues, de ir, por ejemplo, a una clínica en donde muchas veces tenemos que, pues, administrar logísticamente nuestra vida, pues, para dónde está la clínica, tenemos que, la distancia, el tiempo, el transporte, muchas veces hay que hacer la logística de si tengo familia y quién va a cuidar a mis hijos, etcétera, etcétera. Todo esto, o sea, parte como del reconocimiento, pues, de un problema y de también de la búsqueda de evidencia que justamente el doctor Mauricio Hernández, quien fue pues, el que diseñó este programa, pues nos comentaba, ¿no? O sea, este programa justamente nace, pues, de lo que ya se ha demostrado en otros contextos, ¿no? De aprovechemos esos lugares de trabajo. Y justo se tenía esta meta, ¿no? De reducir las brechas de acceso de salud a las trabajadoras. Es muy interesante pensar que además el implementar un programa de tamizaje de cáncer cervical al interior de maquiladoras puede ser muy, muy llamativo y muy factible a la vez, porque todas las empleadas que trabajan en estas maquiladoras que están en la frontera norte, por ejemplo, aquí específicamente en Ciudad Juárez, pues están cubiertas por el IMSS. Todas las maquiladoras están afiliadas al IMSS, y entonces estas mujeres, si bien pueden acceder a su unidad médica para hacerse un Papá Nicolau, pues que mejor si ya pues se lo ofrece aquí, ¿no? Ahora, la población de las maquiladoras en su mayoría, o sea, la verdad es que en su mayor proporción son mujeres las que trabajan en estos centros. Y ahí además se concentra un grupo de mujeres en edad, pues en la edad blanco del programa, ¿no? Que son mujeres entre 25 y 64 años pertenecen al sector productivo de la población. Entonces, tenemos la población que cumple con el criterio de edad, ¿no? Que está, pues, que es nuestra población blanco para ofrecer el tamizaje. En promedio, cada maquiladora tiene más de 500 empleados, y la mitad de las cuales son mujeres. Entonces, tenemos un lugar en donde eh, pues se concentra una gran población, ¿no? Y además hay algo muy interesante que también hace esto muy, muy llamativo: es que por ley y por la cantidad de empleados que tienen estos centros de trabajo, cada maquiladora tiene que tener su propio consultorio médico. Entonces, es muy, nosotros que fuimos allá a Ciudad Juárez a estas maquiladoras, es muy interesante ver cómo tienen estos espacios en donde tienen un médico y una enfermera, y son como unas mini clínicas que están al interior de cada maquiladora. Ay. Entonces, todo esto como que fue un terreno fértil, lo que les acabo de mencionar, pues para llevar una intervención. ¿Cuál era la intervención? Pues este programa de detección de BPH por autotoma en maquiladoras. Y esta es la intervención basada en la evidencia que se ha demostrado que es efectiva. O sea, hay em, hay demasiados, documentación que demuestra que la prueba de BPH es más efectiva que la citología para prevenir cáncer cervical, que la autotoma además es una intervención efectiva. Y entonces la idea pues era
O sea, cuando nosotros planteamos un problema como es necesitamos que haya mayor detección oportuna de cáncer cervical, pues pensamos en la solución, que es lo que está en la parte izquierda, ¿no? Que es que, pues un programa de detección de BPH por autotoma. Y muchas veces, como que pensamos como que si este salto fuera a ser en automático, y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Se nos olvida que para que una intervención sea efectiva, antes se tienen que dar ciertas condiciones para que si se logra esto, entonces podemos lograr la efectividad. Y esos son estos desenlaces de implementación, ¿no? Que son estas condiciones que se tienen que dar para que haya cambios en salud. Por ejemplo, si una intervención no se adopta porque a la gente no le gusta y no se incorpora dentro de las actividades, pues la intervención puede estar padrísima, pero pues si no la adoptas, pues no va a generar ningún cambio y no va a generar, por supuesto, ninguna efectividad. Otro tipo de desenlaces puede ser el alcance que se tiene que dar, o sea, necesitamos, o sea, una intervención como esa quiere alcanzar a toda la población, no solamente a un grupo de la población. Y además, estas intervenciones que les llamamos intervenciones basadas en intervenciones, se me fue el nombre, las evidence-based intervention, basadas en evidencia, perdón, eh, están diseñadas de una forma que tenemos que tratar de adherirnos a la forma en cómo fueron diseñadas. Y a veces se pueden hacer adaptaciones porque pues también cada intervención, cada contexto puede ser distinto, pero hay que adherirnos un poco porque también empezamos a hacer como Frankenstein y de repente, pues ya la intervención ya no es tal cual, sino ya es una modificación totalmente distinta y por eso es que ya no son efectivas, ¿no? Entonces, pensando en esto, estos son los desenlaces de implementación que se tienen que dar. Ahora, como yo les decía, poniendo el ejemplo de que pues, necesitamos que la intervención se adopte, pero muchas veces hay ciertos factores que hacen que pues, la gente no quiera adoptar, que el personal de salud, por ejemplo, no quiera adoptar, por mucho que nosotros tratamos de decir esta intervención es efectiva, pues pueden tener ciertos factores que están influenciando el que no quieran adoptarlo o el que si lo adoptan lo implementen con ciertas modificaciones y eso es importante pues entender, ¿no? Y aquí es donde es importante entonces entender estos determinantes pues de implementación. ¿Y por qué esto es interesante? Porque justamente lo que necesitamos desde un punto de vista de ciencia de la implementación es entender, pues, cómo podemos hacer una vez que identifiquemos qué cosas influyen para que a lo mejor algo no se implemente como se debe de implementar, pues, qué cosas tenemos que hacer para lograr superar esas barreras de implementación. Entonces, ese fue como la motivación que tuvimos en este grupo para, pues, para empezar a hacer ese trabajo. Y algo que sabíamos es que, pues, la efectividad de una intervención basada en evidencia, pues, se puede mermar si esta no se adopta y se implementa adecuadamente. Entonces, algo que cuando empezamos a hablar con eh, las personas del IMSS, sabíamos que cuando nosotros llegamos, este piloto ya había empezado, porque este piloto empezó en febrero del 2023, y entonces ya se estaba, cuando nosotros llegamos ya se había implementado, ¿no? Entonces, ellos observaban es que había una alta variabilidad en la implementación en los centros de trabajo, o sea, que como se los voy a mostrar más adelante, pero además un grupo también al interior del IMSS hizo una evaluación previa sobre la perspectiva del personal de salud de maquiladoras y personal directivo de las unidades de medicina familiar del IMSS en Ciudad Juárez. Y lo que observaban es que pues notaban muchos beneficios de la autotoma con BPH, pero a la vez había muchas barreras de participación de las mujeres, había barreras por parte de múltiples actores como para hacer una intervención como esta. Entonces, partiendo desde ahí,
nosotros nos planteamos pues que teníamos que evaluar esta intervención desde los lentes de la ciencia de la implementación y les voy a contar a lo largo de esta presentación, pues, qué fue lo que hicimos, ¿no? En primer lugar, teníamos muy claro que teníamos que entender los componentes de este programa que se llevó a cabo, sus estrategias de implementación y sus mecanismos de acción, que teníamos que, en segundo lugar, describir los resultados de adopción e implementación. Como tercer objetivo, entender qué factores influyeron en la aceptación del programa y su implementación. ¿Y esto para qué? Para informar el desarrollo de estrategias de implementación, que son los cómo, para cómo hacer para que la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, si quiere escalar esto a más maquiladoras o a más centros de trabajo, pueda implementar esto pues con éxito, ¿no? Aquí quiero hacer hincapié que esto se diseñó como un piloto porque para eso son los pilotos, ¿no? Para justamente aprender, para recabar información que permita evaluar y justamente nutrir qué fue lo que aprendimos y cómo podemos reforzar esto. Entonces, lo primero que hicimos fue entender los componentes del programa, sus estrategias de implementación y sus mecanismos de acción. Para esto utilizamos esta metodología que se llama mapeo de intervenciones basada en evidencia, que en inglés se llama EBI Mapping, y también el modelo lógico de implementación de forma retrospectiva. ¿Y qué es lo que hicimos aquí? Aquí no me voy a detener mucho, pero algo que quiero resaltar es que es muy importante que se haga, como en este caso nosotros que nuestro fin último era entender cómo se había implementado el programa, pues entender, a ver, de qué se trata el programa, ¿no? O sea, ir como a desmenuzar, ¿no? Cuáles son los componentes del programa, hacia qué determinantes de conducta va enfocado. Por ejemplo, los componentes del programa abarcaban materiales educativos que se dieron a las mujeres para cómo se tenía que tomar la autotoma, la provisión de pruebas, los kits de autotoma. Tuvo este componente de que a las mujeres se les entregaba los resultados por correo electrónico, se les daba consejería y además a todo el personal que participó en la implementación del programa, ya sea del personal de salud de las maquiladoras como el personal de salud del IMSS, se capacitó. Entonces, el programa, cuando yo hablo del programa piloto, tenía todos estos componentes. Iba más allá de nada más entregar el kit, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue revisar todo lo que el IMSS hizo y entender, ok, estos son los componentes, cuáles son, hacia qué mecanismos de acción, como que el corazón de todos estos componentes, hacia qué determinantes de conducta iban enfocados. Por ejemplo, los materiales educativos. Pues estos materiales educativos, por citar aquí algo, pues tenían información que proporcionaban a las mujeres información sobre el cáncer cervicouterino, que trataba de concientizar sobre el tamizaje. ¿Por qué? Porque eso va dirigido a un determinante que es aumentar la conciencia sobre la enfermedad, ¿no? De forma que si aumentamos la conciencia de la enfermedad, podemos cambiar un comportamiento de salud como es el que las mujeres acepten participar en un tamizaje. Entonces, eso fue uno de los primeros ejercicios que de hecho fue pues la tesis de un estudiante de maestría. Posteriormente, no solamente es entender el programa, sino, ok, ¿cómo se implementó el programa? Porque como les decía, esta es una evaluación retrospectiva. El programa ya se hizo y nosotros lo que llegamos es como a evaluar y me puedes decir, ¿y cómo se hizo? Entonces, en la parte izquierda de esta presentación, ustedes pueden ver en la parte izquierda de esta slide, pues cuáles son las estrategias de implementación que se usaron. Entonces, nosotros identificamos pues que se usaron estrategias como la capacitación del personal, una guía de implementación, o sea, porque había un manual detallado donde donde se decían los cómo, ¿no? De cómo se tenía que implementar, había algoritmos,
checklists que se utilizaron. También se utilizaron como estrategias de implementación, sea la auditoría y retroalimentación, en donde se hacían sesiones continuas con este personal de salud, en donde se les iban informando, pues, cuáles eran las fallas, cuáles eran las cosas que les iban saliendo bien, como que se les daba esa palmadita de, lo están haciendo muy bien aquí, pero hay que reforzar estos puntos, etcétera, ¿no? Una vez que entendimos los componentes del programa y el cómo se implementó con base en esta revisión de todos los materiales y también de hablar con todos los involucrados, lo que hicimos fue describir los resultados de adopción e implementación, y para esto nos guiamos por el marco de evaluación REAIM, también por sus siglas en inglés. Y aquí planteamos cuáles eran nuestros indicadores que íbamos a medir. El alcance es el reach. Y entonces planteamos nuestros indicadores y cuáles son las fuentes de información que íbamos a utilizar. Por ejemplo, uno de los indicadores que para nosotros era también muy importante es identificar cuáles son los centros de trabajo que habían adoptado el programa y cuáles eran los factores que hicieron que unos centros de trabajo dijeran, vale, entro, y otros dijeran, pues se escucha muy padre, pero pues no. Y esto es muy interesante también porque muchas veces no nos detenemos a pensar en que aquellos que dijeron que no pueden tener razones que tenemos que tomar en cuenta, pues para convencerlos la siguiente vez, ¿no? Y solamente aquí les voy a hablar sobre los resultados de dos de estos indicadores. Uno de estos es el reach, que es el alcance. Cuando cuando analizamos los resultados de esto, tuvimos 67 maquiladoras que participaron, y algo muy interesante, como pueden ver aquí, fue la variabilidad del porcentaje de alcance de estas maquiladoras. Hay maquiladoras que solo alcanzaban al 2% de su población, y hay maquiladoras que alcanzaron pues al 97% de su población. Si uno ve esto, dice, pues, ¿qué hicieron de diferente? Algo tuvieron que hacer, y eso también fue una de las motivaciones de este proyecto, ¿no? Pues, ¿qué hacen que tienen estos resultados tan diferentes? Entonces, lo que sí vimos, y algo que nos llamó mucho la atención, es que al final el 81% del total de maquiladoras cumplen con una meta de cobertura anual que se espera para un programa de BPH, que es un 14% de cobertura anual, ¿no? Pensando que el tamizaje con BPH pues es cada 5 años, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace ver es que, bueno, parece que esta es una estrategia que puede que puede aumentar la cobertura, ¿no? Solamente hay que entender y por qué es lo que hacen que los que están en las barritas rojas, que no hacen los que están en la barra negra, ¿no? Y entonces, pues si lo entendemos, podemos hacer acciones, ¿no? Para que los que están en las maquiladoras de la barrita negra, pues puedan lograr esa cobertura. Ay, se me olvida. Luego, otra de las cosas que es muy interesante es que cuando estamos hablando de implementación, hicimos pues todo un mapeo de todo el proceso. Y aquí no me voy a detener, pero en decirles cada una de las cajitas, solo les quiero decir que es muy interesante, por ejemplo, en el caso del tamizaje, mapear todo, desde la población que entra, cuál es la población elegible, cuál es la población que estamos alcanzando. Aquí pues, se alcanzó en general el 27% de la población que se tenía, y mapear cada una de las etapas, porque justamente lo que, por ejemplo, señalo aquí con los signos de exclamación, para nosotros fue clave para después evaluar justamente el otro componente, que eran, pues, cuáles son los factores que influyeron para que aquí fueran los cuellos de botella del programa, ¿no? Pero si nosotros no hubiéramos mapeado esto, pues hubiera sido difícil entender cómo en dónde tenemos que enfatizar nuestros esfuerzos por indagar cuáles son esos factores. Y justamente el tercer paso pues, fue entender los factores que influyeron en la adopción del programa y su implementación. Y aquí utilizamos métodos cualitativos, algo que
también me parece muy interesante en la forma en cómo se diseñó esta colección de datos, es que desde un principio se planteó que íbamos a seleccionar a, a maquiladoras que tuvieran un alto desempeño, pero también maquiladoras que tuvieran un bajo desempeño, porque si nada más nos quedamos con las que con una muestra por conveniencia pues solamente nos quedamos con la historia de las que lo hicieron muy bien, pues no íbamos a entender qué había pasado con el resto, ¿no? Entonces, aquí nuestro criterio de selección fue seleccionar a las maquiladoras con base en su desempeño, que está escrito aquí, y seleccionamos a 5 de alto desempeño, 5 de bajo desempeño. Al final seleccionamos 10 maquiladoras que implementaron, porque justamente tenían que haber implementado porque queríamos saber su experiencia, y utilizamos como colección de información entrevistas semiestructuradas y analizamos esto por medio del modelo teórico perdón, con el marco consolidado para la investigación en implementación, que algunos quienes estén familiarizados con la ciencia de la implementación lo conocen muy bien, que es este marco que pues lo que permite identificar son los múltiples niveles que están entrelazados y que tienen que interactuar, pues para que una intervención se pueda implementar, ¿no? No solamente es la intervención como tal, o sea, pensando como en una cosa, que en este caso es el kit, por ejemplo, de la autotoma, sino el kit de la autotoma se implementó en un entorno interno que fueron las maquiladoras, pero las maquiladoras a su vez no están aisladas en el mundo, están en el contexto de el IMSS, en el contexto de Ciudad Juárez, qué pasa en Ciudad Juárez, cuáles son las creencias de las mujeres en Ciudad Juárez, cuál es el entorno político, etcétera, etcétera, y cómo se implementó esto. Lo que hicimos fue hicimos 56 entrevistas semiestructuradas, entrevistamos a médicas y enfermeros de los consultorios al interior de las maquiladoras. También entrevistamos a mujeres trabajadoras tamizadas y que tuvieran resultado BPH positivo, porque algo que nos interesaba mucho es también saber cuáles eran cuáles eran las barreras y facilitadores que ellas experimentaron para poder hacer el seguimiento una vez que habían sido tamizadas con este programa y que tenían que entrar al IMSS pues, para hacer su confirmación diagnóstica. Y también, por supuesto, entrevistamos a personal médico del IMSS porque pues, era importante pues, conocer también pues, la otra parte, ¿no? Ok, fuera de la parte del tamizaje, que era el kit, una vez que las mujeres salían positivas, tenían que entrar al track normal, que era ir al IMSS, ir a su unidad de medicina familiar, pues para que ahí se les hiciera la confirmación diagnóstica por medio de citología, por medio de colposcopía, y además entrevistamos a actores relevantes para la implementación del programa. Em, Como les decía, nada más para enfatizar que seleccionamos a las maquiladoras de acuerdo a esto, al alcance que habían tenido. Como ven, pues tuvimos a estas 10 maquiladoras tuvieron pues experiencias distintas en cuanto a su indicador de alcance. En resumen, lo que encontramos fue que qué factores facilitaron la implementación del programa. Lo que ustedes pueden ver en las cajitas de amarillo fueron los factores que facilitaron al interior de las maquilas, y fue que las maquilas pues ya disponen de recursos tanto humanos como infraestructura, como son los consultorios médicos para adoptar un programa como este, ¿no? El departamento médico trabajó de manera muy coordinada con su departamento de manufactura, que son los supervisores de áreas, etcétera, pues porque ahí, por ejemplo, en quienes, no sé si algunos han alguna vez tenido esta experiencia, que se hace al interior de una maquiladora, pero son líneas de producción en donde todo el tiempo está contado porque todo el tiempo es dinero, etcétera, etcétera. Y cada vez de que una mujer sale, por ejemplo, de la línea de producción, o sea, sí se tiene que haber una coordinación para permitir que salga, porque si no se detiene la línea de producción, ¿no? Entonces, algo que facilitó mucho esto fue la coordinación entre las líneas de producción y el departamento médico, pues para que como que
estos dos departamentos se pusieran la camiseta de, a ver, esto vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sí le hago para, pues para facilitarte que las mujeres que están en las líneas de producción puedan salir sin que me afecten la línea de producción, pero que puedan atender su cita, ¿no? Las mujeres, en nuestra experiencia, lo que observamos es que tienen mucha confianza con el personal de salud de, de sus departamentos médicos, confían así, saben que todas las intervenciones que les llevan tienen un propósito que es prevenir que se enfermen. Y bueno, y por parte del IMSS, pues es lo que está resaltado en las cajitas verdes. En general, lo que pudimos observar es que los directivos y el personal operativo se mostraban motivados para implementar esto y que la infraestructura de las clínicas de colposcopía se fortaleció, lo cual fue pues un gran logro del programa y que facilitó el que ocurriera. Aquí nada más quiero resaltar que como parte de los ejercicios que se hacen en estos, que hicimos en esta evaluación, pues fue identificar las tareas críticas que se tienen que hacer para que el programa funcione. Entonces, que son como la columna vertical, por eso están en medio, son los pasos que se tenían que hacer sí o sí para que este programa funcionara, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos que se tiene que hacer una capacitación y formación continua de todo el personal al interior de las maquiladoras. Y por una parte identificamos qué cosas facilitaron el que esto ocurriera y qué cosas se pueden mejorar. En vez de verlo como una barrera, pensamos en cuáles son las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que sí creo que puede ser em, trasladado a cualquier intervención que se quiera hacer en cualquier lugar, es que muchas veces nuestras capacitaciones son muy teóricas. Por ejemplo, en este caso, recuerdo que el personal de salud le gustó mucho la capacitación, pero decía, es que la capacitación estaba muy enfocada en el cáncer cervical, en la historia natural de la enfermedad, y muchas veces ponemos mucho menos atención en, a ver, cuáles son tus roles y actividades que vas a hacer, porque o sea, se deja en la ambigüedad, ¿no? Como que pensamos que asumimos que ya se entiende que, pues porque tú eres la enfermera, te toca hacer esto, pero pues si a lo mejor tú no sabes que te toca hacerlo, pues lo dejas de hacer, ¿no? Entonces ahí es donde se empieza a dar así como, pues este jueguito de, pues yo no sabía que a mí me tocaba, ¿no? Y entonces se empieza a echar la bolita y eso hace que pues las cosas no se hagan como se tenían que hacer, porque de hecho en la capacitación pues se dejaron de decir muchas actividades específicas que inclusive después venían en los manuales de operación, pero pues la gente también si no los lee, etcétera, pues deja de hacerles caso. Y entonces hicimos este ejercicio, ya no me voy a detener aquí, tanto para las maquiladoras, para bueno, algo que sí quiero decir aquí, porque creo que a mí me llamó mucho la atención, es que em, el uso de listados nominales. Y esto porque creo que quienes trabajamos en programas de tamizaje, algo con lo que siempre nos enfrentamos es, híjole, es que en México tenemos, por ejemplo, un programa oportunista, ¿no? Y entonces las mujeres, por ejemplo, en este caso, pues decimos no van y pues por eso tenemos coberturas tan bajas. Algo que identificamos que fue clave para esas maquiladoras que tuvieron el 97% de cobertura es que utilizaron listados nominales, o sea, tenían un censo de todas las mujeres que estaban en su planta y entonces, como si fuera un checklist, o sea, ellos las iban, las buscaban, sabían que, ok, María hoy no vino, pero la voy a buscar. Y entonces, digo, ¿cómo hace la diferencia, no? El tener estos listados nominales en donde tú tengas identificada tu población, la puedas inclusive buscar, tener estas estrategias de invitación activa para aumentar estas coberturas, ¿no? Y una de las cosas que también quisiera decir que fue uno de los grandes hallazgos en la parte de la unidad de medicina familiar es que es esto, ¿no? La adherencia a los protocolos o a los manuales. Muchas veces dejamos el manual ahí y pensamos que pues
ahí está en el escritorio y también como que por ósmosis lo va a absorber el personal de salud y eso no es cierto, ¿no? Entonces, lo que aprendimos aquí es que necesitamos estrategias para reforzar el conocimiento, necesitamos usar otras, otras estrategias para que las personas puedan consumir esa información que está de forma clara, de forma que sea amigable, etcétera, etcétera. Y bueno, actualmente en qué estamos, en la última etapa, la idea, como les dije, es informar el desarrollo de estrategias de implementación. Para eso estamos utilizando mapeo de implementación y la idea es concluir este proyecto que ya está en su etapa final, pues proponiendo al IMSS cuáles son las estrategias para reforzar este programa que ya se hizo y para que se pueda escalar en más centros de trabajo. O sea, al final lo que queremos es cómo hacer para cambiar pues la práctica. Y solo quiero agradecer porque esto que les acabo de platicar es un trabajo de muchas personas que han estado muy comprometidas trabajando en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos preguntas aquí en línea y ahorita aquí, yo quiero empezar con una pregunta. eh, bueno, como de las implicaciones. ¿Se hizo esto y ahora qué? O sea, yo como que siento, lo voy a describir así. O sea, lo que tú hiciste fue un postmortem, ¿no? Es un programa que terminó y estás haciendo la revisión, estás haciendo la autopsia de la revisión. ¿Cómo me sirve la autopsia? De una forma muy estructurada, de una forma, digamos, activa, donde vas a entender a los diferentes actores. ¿Cómo te sirve la autopsia o cómo le sirve tu autopsia al Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, cuando nosotros presentamos los resultados de la autopsia al tomador de decisiones, que fue a la dirección de prestaciones, la idea es, ok, ¿qué tenemos que hacer? O sea, esto es útil para si la dirección de prestaciones quiere escalar esto y hacer pruebas, hacer programas de tamizaje al interior, por ejemplo, de más maquiladoras, al interior de más centros de trabajo. ¿Qué lecciones aprendimos? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, una de las cosas que hemos platicado con ellos es tenemos que hacer que las capacitaciones de verdad pues funcionen, o sea, tenemos que utilizar diferentes medios para que las personas que son el personal de salud esté capacitada, porque lo que nos dimos cuenta es que si no se enteraron de lo que tenían que hacer, pues dejaron de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, fue algo, ¿no? Que de las cosas que aprendimos. O sea, la idea en general es dar estrategias para antes de que hagas esto a mayor escala, te voy a decir cómo hacerle para que esos errores que encontramos o esos cuellos de botella que encontramos en todo el proceso de implementación, esas fallas de adherencia a la intervención, porque al final en el protocolo, en los manuales de operación venían muchas cosas que decías, es que está bien, o sea, es que aquí decía cómo se tenía que hacer, pero se dejó de hacer por algo. Dejaron de ser fiel al programa por algo, pues porque no tenían recursos, porque no sabían que tenían que hacerlo. Entonces, para eso sirve esta disección de, ok, déjame te digo qué falló y en dónde le tenemos pues, que meter antes pues, de que otra vez se inviertan recursos para obtener resultados similares. ¿Alguna pregunta? Hola, hola, buenas tardes a todos. Héctor Baena de Cienciamex Consultores. Felicitarte, doctora, por tu presentación, fue muy didáctica y muy ilustrativa. Y bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, hablaste sobre la adherencia al programa, que es muy importante en todo proyecto de investigación. Es fundamental la adherencia al programa por parte de los participantes, de los sujetos de estudio. Y hablaste de vencer barreras personales, entiendo, e institucionales. Háblanos de cuáles barreras se encontraron.
O sea, cuando hablamos, en este caso, uno de los desenlaces de implementación, pues es la fidelidad, ¿no? Uno quiere que, pues si esa es una intervención efectiva, pues es efectiva y nos tenemos que adherir lo más que se pueda, pues a los criterios como fueron diseñados. Entonces, por ejemplo, nosotros, uno de los hallazgos fue, pues había un protocolo para qué se tenía que hacer para dar este brinco de que una vez que las mujeres salieran positivas a BPH y entraran al sistema de la unidad de medicina familiar y las recibieran en su consultorio de Prevenims para ofrecerles la citología. Lo que sucedió es que muchas mujeres llegaban, tocaban la puerta del consultorio de Prevenims y el personal de salud decía, ¿a qué viene? Y era, es que no conozco de qué me está hablando. Entonces, esa fue una barrera, o sea que muchas veces, por ejemplo, en este caso, la capacitación se hizo en cascada porque a veces no se puede sacar a todo el personal de salud, ¿no? Para capacitarte, pero se confió en que pasa la voz, ¿no? Pasa la voz y tú que fuiste a la capacitación, capacita a tus compañeros. Pero si no se logra dar esa capacitación, entonces el que en este caso abrió la puerta para atender a la mujer, pues no estaba enterado no sabía que ese programa existía y no sé ahora qué voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Pues la persona, pero en este caso la mujer, o sea, le genera una desconfianza porque por si estas mujeres son mujeres que ya llegan muy ansiosas, como que de seguro tengo cáncer y de repente las recibe una persona que no sabe ni por qué está ahí, ¿no? Entonces, eso es como para citar uno de los grandes ejemplos de los hallazgos que encontramos, ¿no? La falta de capacitación influyó en el que se adhirieran al programa. Bueno, además de la falta de capacitación, también creo que no sé si exploraron como esas actitudes que tenían los prestadores hacia la autotoma, por ejemplo, ¿no? Sería interesante saber porque pues está visto que si el personal de salud operativo que participa en la estrategia no confía en la autotoma, pues cómo le va a transmitir eso a la usuaria, por un lado. Y por otro, algo que me llama la atención es que decías al inicio que el IMSS justamente no ha implementado la detección con pruebas de PCR. Entonces, ¿cómo dar este brinco si no lo hacen y no tienen la experiencia, digamos, que lleva todo el proceso de tamizaje con pruebas de PCR? ¿Cómo dar este brinco a este piloto de autotoma? No sé si tienes más contexto porque eso me llama la atención, ¿no? Porque sabemos que, pues ya lo dijiste, la autotoma tiene esta gran limitación de que pues con esa misma muestra no puedes hacer citología y no puedes derivar a la paciente, tiene que regresar sí o sí. Entonces, si la mujer no fue a hacerse, no puede, no tiene el tiempo de irse a hacer la prueba, pues ahora súmale que tiene que regresar sí o sí porque tiene que hacerse este triage para poder ir a una unidad de colposcopia a recibir tratamiento. Entonces ahí pues tienes otros retos, ¿no? También, creo. Sí, digo algo que nosotros exploramos justamente utilizando este marco de CEFIR con todos estos niveles es que cuando les preguntábamos acerca de la intervención, que es las pruebas de BPH, la autotoma, en general hay una percepción muy positiva. O sea, en general todo el personal está muy motivado de, sí, deberíamos de hacer eso. O sea, porque después de haber recibido la capacitación y todo, se convencieron de oigan, eso funciona y por qué no lo estamos haciendo y tiene muchos beneficios. O sea, cuando preguntamos todos los beneficios percibidos, todo eso está muy bien. El reto, por ejemplo, que vieron es todo lo que hay de consejería, toda la explicación que hay, todo el estigma que hay alrededor de la infección por VPH, ¿no? Ese es como el gran reto que ellos observaban de que no es que tuvieran una actitud negativa hacia utilizar VPH, sino están conscientes de que tiene que ir acompañado por educación hacia las pacientes, porque llegan las pacientes muy preocupadas, muy ansiosas. Lo que nosotros observamos es que justamente su ansiedad hace que buscaran atención médica privada porque sabían que en el IMSS pues, los procesos son tardados, etcétera, etcétera. Entonces creo que en cuanto a actitudes, sí hay una actitud muy positiva hacia cambiar hacia BPH. Y lo otro que decías de cómo dar el cambio, justo, o sea, la intención de este programa piloto era eso, como, a ver, vamos a ver cómo empezamos a dar esos primeros pasitos para cómo podemos introducir esto, qué tiene que hacer el laboratorio de citología ahora, ¿no? Porque ahora tendrían que estar preparados para recibir a mujeres
hacerles triage con citología. En este caso, las mujeres que eran 16 y 18 pasaban directo a colposcopía. El personal de colposcopía pues tenía que estar enterado y tenía que estar informado de, a ver, estas mujeres que te llegaron por esta vía directa es porque son mujeres que tienen alto riesgo, ¿no? Entonces, creo que en general algo que se encontró, si pudiéramos decir puntos claves, es que pues todavía falta pues mucha información, ¿no? Acerca de qué conlleva un programa como esto. Diego Tena. Doctora, pues muchas felicidades porque esto marca un precedente dentro del tamizaje y pues en el país pues va avanzando conforme al requerimiento o la meta que se tiene con la OMS del 2030, ¿no? Que mencionó. Mi pregunta va enfocada hacia si se refuerza el marco teórico con los resultados que se obtuvieron en este feedback que mostró al final, tanto con los 5 y 5, tanto los altos que eligieron, con porcentajes altos de participación, como los que tienen un porcentaje bajo. Hacemos estos cambios, hacemos las adecuaciones en la medicina del trabajo y capacitamos a todos. Tenemos las facilidades para que cuando lleguen a su clínica o a los dos hospitales mencionados pasen directamente y se haga adecuadamente un triage y se haga un seguimiento, sobre todo las pacientes con BPH positivo. Eh, mi pregunta es que si todo esto se hiciera, ¿qué tanto cambiaría el porcentaje? O sea, porque yo lo que no entendí es en conclusión. Si todo se hiciera bien con el feedback y se implementara todo lo que nos dio el feedback de que, pues si haces esto, va a ser más fácil. Estas son los puntos clave para que tengan accesibilidad, para que confíen en los médicos, pero eso, ¿qué esperaríamos o cuál sería el porcentaje mínimo que esperaríamos de participación por parte de un programa similar o en las maquiladoras? O sea, esperaríamos que subiera hasta un mínimo de participación del 30%. O sea, ¿en qué momento podríamos decir que este programa o un programa replicado con esas mejoras funciona para empezarlo a implementar en niveles más grandes? A ver si entendí bien la pregunta. Yo pensaría en algunos indicadores que son clave. Por ejemplo, lo que les decía de cómo se escogieron los 5 de bajo desempeño y 5 de alto desempeño fue con base nada más en el puro alcance, ¿no? En la cobertura, ¿no? Entonces, sí creo que, por ejemplo, si se reforzaran ciertas cosas como esto de usen listas nominales, como lo hicieron las maquiladoras que sí lo implementaron, esto. Seguramente, si hacen eso, las otras maquiladoras también van a poder llegar a su 14% de cobertura anual que se esperaría que tuvieran si implementaran un programa de tamizaje basado en BPH, ¿no? Entonces, el primer indicador es, ok, hacemos estos ajustes, yo esperaría que al menos hubiera un 14% de cobertura anual. Pero por otra parte, una de las cosas que sí creo que también es clave es esto de cómo batir este cuello de botella del seguimiento, porque aquí este sí fue algo que se reconoció desde el principio en el IMSS y que nosotros pues también lo documentamos, hubo muchas fallas en el seguimiento por todas estas confusiones de ahora te toca ir a tocar la puerta a la unidad de medicina familiar hubo muchos rechazos, etcétera. En el ideal, para que un programa de tamizaje de cáncer cervical sea efectivo, tienen que tener mínimo un 70% de seguimiento al diagnóstico. Aquí hubo como un 30%. Entonces, si me preguntas así como en blanco y negro, ¿qué esperaría? Pues que hubiera un 70% de seguimiento. Y con eso me quedaría tranquila de, es un indicador de que funcionó. Bueno, Gracias. pues muchísimas gracias. Ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, aquí están, les dejamos nada más un recordatorio de los siguientes seminarios de cáncer. Yo nada más quiero terminar con una reflexión sobre la ciencia de la implementación. Una de las críticas a la ciencia de implementación es
que hay o sea, que se vuelve un ejercicio académico y que, digamos, en cierta manera traiciona su objetivo final, que es que el trabajo se traduzca en beneficio de otros. Entonces, una de mis reacciones, y lo podemos platicar en el próximo mes, una de mis reacciones es sí pensar si, digamos, cómo podemos hacer para que sea más accesible este tipo, digamos, de investigación y cómo asegurarnos que realmente cumplamos con el objetivo final, más accesible en el sentido de para a otras personas, para involucrarse en ciencia de la implementación. Porque sí es cierto o que en ocasiones, cuando uno ve los marcos teóricos, pues uno se marea un poco, ¿no? Entonces, una cosa que yo creo que hay que dejar, y pues lo podemos dejar para la próxima sesión en marzo, donde vamos a tener aquí una experta en ciencias de implementación, es cómo asegurarnos que realmente estamos cumpliendo el objetivo y no haciendo un ejercicio exclusivamente académico. Gracias. Nos vemos entonces el 4 de marzo.